después de la clase no vamos a estar los docentes. En la consigna del TP, que no sé si la quiere tener a mano, en una parte dice, Espera que la busco porque yo no la tengo acá. ok, Dame un toque. TP. Acá está. Bueno, ¿en qué parte? ¿Primera hoja? ¿Segunda? no sé qué hoja, lo tengo anotado. En la parte de Si los no, procedures, abajo del todo. Abajo del todo. Dale. ¿Qué dice? en una parte dice, obtener nombre, apellido y número identificatorio de los empleados no profesionales que pueden ingresar a todas las áreas del nivel de seguridad asignado. Sí. Nosotros pensamos que tendría que preguntar por los no profesionales que están asignados a todas las áreas de un nivel de seguridad asignado. Porque pueden ingresar, la condición para poder ingresar depende de la seguridad. Entonces, esa pregunta, o sea, todos pueden ingresar a las áreas con el nivel de seguridad que tienen asignado. Pero si preguntara, Sí, te entiendo ahora. Que puedan ingresar a todas las áreas del nivel de seguridad asignada. claro, tendría que decir que están Directamente, asignados a todas las áreas de su nivel de seguridad. Eso tendría más un poco. claro, porque por condición de tener un acceso a nivel se cumple, que puede entrar a todos. Claro. Claro, podría ser, a ver si entiendo yo, es que como que lo que se quiere saber es quiénes pueden o tienen acceso a todas las áreas, ¿no? ¿Es eso lo que decís? Claro, o sea, si yo tengo nivel de seguridad medio, la consulta me tendría que devolver si yo tengo todas las áreas medias asignadas. Porque actualmente como está, pregunta si puedo ingresar a todas las de medio y como yo tengo nivel de seguridad medio, sí, puedo ingresar a todas las de medio. Claro. Sí, es complicado la interpretación. Como está redactado. Que pueden, a ver, lo voy a copiar en el chat para que lo lean, lo vean todos, Sí. a ver qué interpretan, porque está difícil. Sí. Si quieren pongo yo también el antes y después que lo tengo. Claro, o sea, si vos tenés el nivel de seguridad medio, que puedas acceder a todas las áreas que tienen ese nivel de seguridad. ¿Eso es lo que interpretás vos? Claro. Sí, sí, yo también medio como interpreto eso, no se me ocurre otra interpretación. No quiere decir que esté bien, pero no se me ocurre otra interpretación. Está bien. Sí, sí, está bien, puede ser eso. Sí, Bueno. no te preocupes, Manuel, por eso. Me parece bien. Ponelo así Nahuel. y cualquier cosa después cuando hagamos la exposición lo charlamos. Bueno. Porque es difícil de comprender esa redacción. Bien. Y otra pregunta, esta es un poquitito menos abstracta, menos... Sí, es... nosotros en los tipos de empleado que hicimos una jerarquía, que después cuando va a la base son varias tablas y empleado va a tener un atributo que, bueno, según vimos en el Navate, eso se usa con una cadena, o sea, tipo profesional, no profesional, es una cadena que dice profesional, no profesional. sí, Ahora, nosotros eso en el programa, cuando lo manejamos, en el programa digo, en los store, cuando lo manejamos, por ejemplo, si yo quiero ver si es un profesional, tengo que mirar el atributo de empleado y compararlo con la cadena literal profesional. Y nos pareció que eso es un poco como, o sea, es poco mantenible y
nosotros porque tenemos en la cabeza muy martillado de eso, sacar una constante por programación, y acá se nos ocurrió y dijimos, esto tendría que ir a una tabla. Claro, sí. Pero como agregar una tabla de algo que no está en ningún esquema de ningún lado nos dio un poco de miedo, pero no sé si está bien o si hay otra manera, o qué opinan. Y en la práctica tendría que ser un ID profesional, Mm, cuando tenés un código y vos es una clave foránea que apunta a otra tabla, que en esa otra tabla va a estar compuesta por el ID y el campo texto tipo. No, estamos hablando de tipo, ¿no? Puede ser sí, profesional o no profesional. Bueno, sí, tipo, ID tipo y tipo va a ser 1 profesional, 2 no profesional. Y en bien, la tabla de personas, o no sé cómo se llama, vos va a vas tener a el tener nombre. una clave foránea a esa otra tabla. Bien, Ahora, el tema es que si vos no lo tuviste en cuenta en el modelo, y sí lo tenés en cuenta ahora, tendrías que actualizar el modelo o, bueno, podés hacer una conclusión ahí que cuando trataste de implementar en la base de datos el modelo, te diste cuenta de esta nueva funcionalidad y que lo estás modificando, o que deberías modificar el modelo. claro, lo podemos poner en un documento de decisión Claro, de porque uno arquitectura. cuando va a implementar, suceden estas cosas. Uno en un modelo lo hace de una forma, después cuando lo va a implementar se da cuenta y necesita modificar. Pero me parece bien, es muy criterioso lo que están pensando, ¿eh? Bien, bueno, y eso Yo es puedo todo el acotar TP. algo, Sí, acotar algo al respecto. No me quedó claro y no sé si tiene algo que ver con, bueno, con esta situación del discriminante. El hecho de usar, hay veces que por costumbre no uno utiliza, y es como decís, te martillaron en programación seguro, el usar constantes y sobre todo utilizar identificadores a veces por costumbre numéricos, ¿no? Puede ser, es como estados 1, 2, 3 o tipo 1, 2, 3, 4, ¿es así? claro, sí, Por un lado eso. Sin embargo, por otro lado, cuando vos definís constantes en los lenguajes de programación, no ponés constante 1, constante 2, constante 3, le dan nombre a las constantes, ¿verdad? claro, Y de hecho hay que hacer un equilibrio en la longitud, o sea, tiene que ser representativa al dominio, ¿no? sí, o Y no, sea, no tiene que ser algo significativo, que cualquiera que lee esas constantes sabe qué es lo que está representando. ¿Está bien? claro, y aparte de eso, o sea, lo que más nos preocupó fue la mantenibilidad, porque Bueno, pero nosotros, a eso voy, esta es una discusión y lo mm, planteo para Fernando y para todos los que quieran sí, discutir. ¿Sí? Es, vos tenés un campo en la tabla, ¿sí? ¿De qué tipo? De tipo string, de tipo char. sí, marchar, ¿Sí? Varchar. Bueno, no significa, ¿sí? De que ese varchar sea el dato que le vas a mostrar al usuario. O sea, puede ser una constante alfanumérica, ¿sí? ¿Está? No necesariamente tiene que poner 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser constante. Y de hecho hay mucha tendencia hoy en día a utilizar estos mecanismos así alfanuméricos, incluso con jerarquías, ¿no? Tipo, punto, subtipo, como las URL. Entonces, mm, lo importante es que sea una constante. La idea en las constantes es decir todo mayúscula o todo minúscula, no variar por el tema del case sensitive. No es el texto que le vas a mostrar al usuario, tenés que mostrar el tipo. ¿Sí? Por eso no hay problema en cuanto a la mantenibilidad. Incluso si vos cambias de idioma no tiene nada que ver. Si vos tenés que hacer el sistema para otro idioma, la constante sigue teniendo el mismo nombre que le pusiste en castellano, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? sí, No sé, yo lo uso así y lo he visto y me parece lógico. Eso de usar numeritos 1, 2, 3, 4 para después tener que ir a otro lugar y ver qué es el 1, el 2, el 3, hoy no tiene sentido. Uno puede decir, no, pero en vez de utilizar un smalling o un campo byte, que son 255 posibilidades, o 256, de 0 a 255, no, ¿por qué usar un varchar de 10 o 20? Hoy lo que sobra es espacio. Si hay algo barato, es el almacenamiento. Entonces, en el equilibrio es entre almacenamiento, costo de almacenamiento y entender el problema y tenerlo mejor documentado en el mismo código, me parece que prevalece eso, ¿no? Que sea más clara la lectura. claro, se gana mucho en legibilidad. Claro, entonces, ¿va a seguir siendo mantenible? Sí, porque en vez de poner un 1, un 2, un 3, es el texto
Es una variable, es alfanumérica, no es un texto. Y lo que sí tenés que saber es que es una constante. Claro. Que lo vas a trabajar como una constante y que no va a cambiar en el tiempo, sigue siendo lo mismo. ¿Está? Y si tenés que traducirlo a otro idioma, no importa. Vos no traducís eso, porque eso es parte del código. Es como si dentro del código que vos estás programando, no sé, en el lenguaje que se te ocurra, definiste una constante que tiene un nombre, por traducir la aplicación a otro idioma no significa que vas a cambiar el nombre de las constantes o de las variables. ¿Se entiende? O menos esa. Y a ver, no. O sea, entendí. Pero ¿cómo quedaría entonces la tabla que yo creo con dos columnas que ambas serían varchar y una No, con... por eso yo era porque vos tenías, habías definido un campo, un atributo de tipo entero. Tenías así definido. nosotros, o sea, como lo hicimos, era con la string así, con el varchar así puesto, medio, Bien, ¿y qué entre comillas, representaba ese atributo? ¿Qué representa? ¿Para qué lo usas? para discernir el tipo que es cada empleado. Bien. Sí. ¿Por qué? No entiendo cuál es el problema de dejarlo así como está. Entiendo, entiendo. Ahora, Eh, mm, a ver, ¿puedo de paso, Fernando, puedo 2 minutos mostrar Dale, dale. eso que tengo que resolver ese problema que tuve con Leticia y la teoría? Voy a compartir pantalla un segundito. Ah, sí, sí. Así ya queda. Y está precisamente relacionado con esto. Permiso. Estoy compartiendo, dígame si se ve. Eh, estoy en la otra pantalla. Uy, ¿por qué? Bueno, estoy teniendo doble monitor. Denme un segundito, por favor. Bueno, lo muestro desde acá, así no me complico. Bueno, esto quiero hacer una salvedad por una cuestión que me planteó Leticia y que yo lo di de una manera y que, bueno, ya lo había dado de otra en base, y que la idea era basarse en un documento que ya le dio y que está un poco relacionado pero con lo que vos estás planteando, ¿no? La situación era esta, donde en un ejemplo que yo les di al principio del cuatrimestre, usaba un discriminante que era rol para determinar si el empleado era programador o tutor. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Bueno, en este caso yo había definido como un atributo en la relación empleado-rol, ¿sí? Que es el discriminante y que puede ser programador o tutor. ¿Sí? Y la idea, bueno, yo me había basado en un ejemplo que está en el NAVAT, que plantea precisamente, utiliza esta forma, ¿no? Es decir, el atributo que es el discriminante está definido como un atributo en la relación, ¿sí? Y después como que lo vuelve a poner en el discriminante y con las distintas alternativas. Acá sería secretario, técnico y ingeniero, ¿sí? Bueno, obviamente si uno lo ve es redundante, sí, es redundante. Se supone que si hay un discriminante y el discriminante es job type, está claro que de alguna manera en algún momento va a ser un atributo de esa relación, ¿sí? Pero lo que plantea Leticia es no ponerlo, que no hace falta o no hay que ponerlo, y para unificar criterios no hay que ponerlo en el momento de hacer el modelo, ¿sí? Recién obviamente cuando van a definir las estructuras de las tablas lo van a tener que agregar, ¿sí? ¿Vos se entendió esta salvedad que estoy haciendo y esta corrección? ¿Sí? Dígame que sí. sí, Bien. Bueno, ahora, el problema que vos planteás está relacionado con esto. Si, por ejemplo, en este caso, en job type poner secretary, engineer o technician. claro. Bien.
Lo que yo, en mi opinión, uno dice, ¿por qué vas a poner 1, 2 y 3? ¿Sí? 1 es secretaría, 2 es técnica, si podés poner como clave, como palabra clave, como una constante, secretary, technician e engineering, ¿no? ¿Y por qué vos decís que no va a ser mantenible? No es un dato que va a cambiar el usuario. Claro, es como el nombre de la tabla que tampoco va a cambiar. Y si se corresponde Claro, uno a uno con el nombre de la tabla, está claro. Lo sólido. que vos tenés que tener cuidado es, se supone que es constante y que vos nunca lo vas a cambiar. No es el nombre de una, no es el nombre de un área y viene alguien y dice, bueno, le vamos a cambiar el nombre del área y ahora se va a llamar, no. Siempre va a ser secretaria y secretaria siempre. Por eso está bueno, capaz que unificar, ¿sí? Como se estandariza en Java, por ejemplo, que todas las constantes van en mayúsculas. Claro. No hay duda. ¿Y qué tan larga tiene que ser una constante? Lo más representativa para el dominio sobre el cual estás haciendo la aplicación y que se entiende. Como dicen, mientras más global es, más explícita, ¿no? Tiene que ser lo que representa. Acá pasa lo mismo. Entonces, para mí, JobType podría ser un chart de 10, 20, 30. En este caso, con 10, 15, vamos a poner, creo que sería suficiente. Lo único que uno tendría que hacer, yo unificaría, decir, bueno, todo en mayúscula. Secretaria. En inglés, pero en castellano, secretaria, técnico e ingeniero. Pero sabes que ese es un valor constante, que no va a cambiar. Incluso, yo te decía, si vos vas a hacer una traducción de tu aplicación al inglés, o peor, no sé, al francés o al alemán, no importa. El programador va a tener que, si es alemán, va a tener que saber que se llama el job type es secretaria, en castellano. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Digo que para mí no está mal, yo lo haría así y lo voy a hacer así y lo hago así en la práctica. No. A veces poner 1, 2, 3, después tiene que tener otro lugar documentado que es el 1, que es el 2, que es el 3. ¿Sí? Simplemente para saber qué información es, ¿no? Bueno, no sé, eso es por lo menos una visión que yo tengo y quería aprovechar, que creo que estaba relacionado el tema obviamente con esta salvedad por el tema del parcial y bueno, creo que venía el caso con lo que vos planteabas. No sé, Fernando y los otros chicos, qué opinan al respecto, ¿sí? De poner un Smalling o un byte o poner un char y que sea el nombre. A mí queda más claro al momento de leer, ¿no? Después, si uno va a los datos, no es a ver, el administrador de base de datos o el diseñador de la aplicación final, no me preocupa el cliente que va a usar el sistema. ¿Sí? Me refiero a que cuando alguien tiene que entrar y ve, te hace una consulta a esa tabla para analizar los datos, en vez de tener 1, 2, 3, 4, que tenga secretaria, técnico o ingeniero, es más fácil de entender. No sé, acepto críticas y opiniones. Sí, esto viene un poco asociado a una problemática que los chicos no experimentaron y no van a experimentar. Yo creo que con Stani sí experimentamos, que en un momento había problemas de almacenamiento y uno tenía que cuidar cómo almacenaba los datos y tenía que optimizar mucho la normalización de la base de datos al momento o pensando en el almacenamiento. Pero hoy ese no es un problema. Hoy el problema está más del lado de la performance que del almacenamiento. Entonces, si nosotros tenemos una tabla en donde ponemos un campo, como este ejemplo que estaban dando, lo podemos hacer con un código y que ese código sea una clave foránea a otra tabla. Ahí vamos a estar optimizando el almacenamiento, porque un campo entero ocupa menos que un varchar. Pero vamos a estar perdiendo performance. ¿Por qué? Porque al momento de recuperar los datos en una consulta vamos a tener que hacer una consulta multitabla, vamos a tener que unir las dos tablas. En cambio, en la primera opción, donde ponemos un código alfanumérico, no tenemos que hacer una consulta multitabla y ahí perderíamos un poquito de almacenamiento, tampoco es mucho, pero ganaríamos performance. Así que bueno, hay algunos fanáticos de la normalización que van a ir siempre por el lado de tener dos tablas, otros que van por el lado de una tabla, y bueno, hay como una grieta ahí, pero las dos cosas están buenas y están bien. Hoy la tendencia es justamente aplicar una técnica que se llama desnormalización, que significa, o sea, desnormalizar no significa
que no vamos a normalizar el modelo. No, justamente es, primero lo normalizamos y después lo desnormalizamos. Incluso todo lo que es Big Data o Business Intelligence trabaja con modelo desnormalizado, en donde hay redundancia en los datos. Justamente la normalización dice que hay que eliminar la redundancia y la desnormalización dice tenemos que agregar redundancia para tener disponibilidad de datos y no tener que unir tantos datos y ganar performance. Pero bueno, son distintas corrientes y bueno, yo creo que depende del análisis del caso y de la situación que tenemos que resolver. Sí, y una aclaración más, a ver si vale. Uno tiene que tener en cuenta que hoy en día los sistemas tienden a ser ultra, super, mega complejos versus los sistemas de hace 40, 50 años atrás, digo, en general, donde en ese momento la preocupación era la optimización, el menor consumo de memoria, ya sea memoria RAM, memoria de almacenamiento secundario, y hoy en sí el problema es la gran complejidad de los sistemas y los ciclos de vida de los sistemas, ¿no? ¿Cuántos sistemas se hacen hoy y van a durar años y años y años? De hecho, hoy habrán escuchado lo que llaman los legacy systems, sistemas heredados, que se hicieron hace 30, 40 años de una manera y hoy siguen operativos. Y uno se encuentra con sistemas que están hechos de una manera de decir, ¿por qué no lo hicieron más sencillo y simple de leer, de entender? Porque generalmente el que termina modificando y actualizando ese sistema no es el mismo que lo hizo hace 40 años atrás, obviamente. Entonces, lo importante también es equilibrar y hacer un sistema que se entienda, ¿no? No solo en el modelado de datos, sino también después en lo que son las aplicaciones, ¿no? Así que nada, yo para mí, por eso lo quería plantear, que me parece como una alternativa y porque en el ejemplo también lo ponen de alguna manera así, en este ejemplo que define concretamente que el job type es de tipo, por lo visto, va a ser un varchar, ¿no? O un char. Bueno, eso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos con el TP, ¿alguien tiene alguna otra duda para hacer del TP? Yo tengo una duda. Yo soy del grupo 1 que estamos trabajando con el DB2. Sí. Los que están usando Linux tuvieron un problema que no pueden instalar lo que sería el cliente SQL. Porque cuando uno descarga por separado el motor DB2 y después el cliente que es el IBM Data Studio. Yo estaba pensando, ¿podemos usar algún cliente alternativo? ¿O tiene que ser sí o sí del mismo producto? Ahí están y vos que trabajás con DB2. Mira, yo ahora hace rato que no he trabajado en algún momento con DB2, hice algunas cosas, lo hice bajo Windows, no he tenido problemas. Vos me decís, no sé quién estaba hablando, que el problema son para los que tienen Linux. Sí, Bien, sí, porque tienen que hacer todo por consola y parece que a pesar de que siguen los pasos, algunos no le andan. bueno, ¿y hay alguno que tiene Windows? Yo. Bien, o sea, vos vas a ser que va a laburar, vas a ser que labura por todo, por eso estás preocupado, ¿no? Mirá, yo creo que estaría bueno que, a ver, ustedes me dicen el cliente, o sea, es de alguna manera la aplicación que les da el acceso al motor, ¿no? Se me ocurre a mí que vos planteás otra alternativa de otro cliente, que habría que ver de qué cliente estamos hablando, capaz que simplemente estableciendo una conexión se podría usar otro cliente, porque eso no cambia en el motor sigue siendo el mismo. Sí, sí. Lo que pasa que en general uno plantearía que no siempre es así, que decir, bueno, tengo un cliente a medida para ese motor, con lo cual se supone que el cliente va a cubrir el 100% de las cosas. A veces no es tan así, a veces hay un cliente de terceros que es mucho más lindo, bonito que el original, ¿no? Pero yo creo que en principio no se atrasen con eso, decir, ay, todavía estamos, mañana tenemos que entregar y todavía no pudimos ver cómo resolver el problema de poder conectarnos a la base de datos y poder trabajar, crear las tablas y demás, porque
con cualquier interfaz estándar. O sea, la idea es que aprovechen las herramientas que ya están. Tranquilamente lo podrían hacer ustedes, una pequeña aplicación que va simplemente ejecuta las sentencias SQL y va haciendo las cosas. Si usted tiene un entorno más amigable y ya está hecho, mejor. Así que yo, no sé vos, Fernando, qué opinás, pero a mí me parece, en principio, por lo menos uno tiene la versión y lo puede hacer funcionar en Windows, bárbaro. Si hay alguna cosa alternativa, no me parece mal que de última la usen. Y que después, si tienen tiempo para resolver el problema y ver por qué no funcionaba, si es que la versión viene para Linux, pero suele pasar, no, la versión del Linux, no sé, resulta que el procesador es AMD, entonces no sé, puede pasar. Pero yo no perdería tiempo en esto, en el sentido, ¿tienen el motor? Sí. ¿El motor le funciona tanto en Windows como en Linux? Sí. Bueno, me parece que esto pasa a ser secundario, aunque si lo pueden llegar a resolver, mejor. Esteban, vos decías que vos y los otros tres, ¿cuántos son los que no pudieron instalar? Porque dijiste algunos no pudieron instalar. Yo soy uno, Fer. Bueno, ¿y los otros dos? No sé cuál situación de ellos dos. Sé que Ezequiel estaba trabajando en Windows también. Bueno, está bien, o sea que tenemos dos que funcionan. Ezequiel, Esteban le funciona. Y Manuel, y me falta uno en el grupo. ¿Quién es? Pablo, buen día, que no está ahora, me parece, pero sé que trabaja con Windows también. El problema soy yo. Pensé que trabajaba bueno. con Linux. Bueno, pero pará. Entonces, ¿el problema es solamente uno de los cuatro del equipo? Creo que sí. Bueno, no. Sigamos adelante entonces. Bueno, pero en todo caso, en el caso de él, que supongamos que no puede de ninguna forma, la alternativa que se me ocurrió para él es pasarle el dbeaver, que es una extensión para Eclipse que trabaja sobre... Sí, dos. dale, metele con eso. A ver, con cualquier cosa que vos puedas interactuar con el motor, crear tablas, Claro. hacer las actualizaciones, poder hacerlos insert. Y también está claro, a ver, entiendo yo que todo tiene que saber todo, pero que cada uno va a hacer una parte del trabajo, no van a hacer 4 trabajos prácticos, van a hacer uno solo y van a repartir tareas. De última, Emanuel estará dedicado a hacer la populización, ¿no? La populating, cargar los datos y demás, y bueno, listo, y lo va a hacer a través de, o generando código, haciendo ese que fue embebido, como dice Leticia, lo dice el trabajo práctico, o haciendo insert desde una consola, en este caso como una extensión de Eclipse. En realidad hay muchas formas de hacerlo. Así que, obviamente, si hay alguna herramienta nativa propia, seguro que integra más cosas, ¿no? Pero capaz que no la necesitan. O no la necesitan los 4. Es decir, bueno, repartan las tareas y cada uno tendrá alguna función. Y como digo, al margen que después, si bien para eso se trabaja en equipo, bueno, la idea es que las cosas en general supongo yo que las van a tener que saber los 4, ¿no? Sí, esa es la idea. Pero la verdad que DB2 5.0 estuve renegando toda la semana. Bueno, igual no te rindas. ¿Alguna otra consulta, Pepe? Decir algo, Fer, con respecto a estos problemitas que están teniendo los chicos. Estas cosas, anótenselas en algún lado, documentenlas o lo que sea, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les genera conflictos y eso, porque entiendo que es parte de los objetivos del trabajo que puedan hacer un análisis del producto que les tocó utilizar y probablemente sea un tema que surja en la. Así que ustedes, bueno, ya tienen esto para hablar del tema de que trae complicaciones usar el cliente oficial en Linux. Pero háganse una listita de todas estas cosas porque seguramente sea un tema que se toque en la presentación. Nada, eso. Sí, perfecto. Bien el aporte. Bueno, a mí me gustaría que hoy veamos de resolver el práctico 4, el punto 4, punto 5, punto 6 y punto 7. Profe, Entonces, sí.
Antes de eso puedo hacer un par de consultas de optimización. Bueno, pregunte. Bueno, para arrancar, eh, Me vi que asusta en cuando varios dijiste un ejercicios, par de preguntas de optimización, me asusté. no, son cortitas, supongo. Ah, bueno. En varios ejercicios vi que faltan datos. Por ejemplo, cuánto es el tamaño del bloque o cuántos bloques tengo disponibles. ¿En qué ejercicio en particular? ¿Estamos hablando de la práctica 4? La optimización de consulta. Bien, la práctica 4. Bueno, ¿en dónde te entonces? Ahora nos vamos a resolver. En una de esas sale ahora eso. No tengo anotado el ejercicio específico, pero me anoté las preguntas. Un 3, creo. Yo me acuerdo que ahí faltaba la longitud del bloque. Sí, a mí me consultaron por el ejercicio 3 que faltaba un dato. Me acuerdo que yo en mi cuatrimestre me decían que lo suponga. Si hay datos que no estaban, por ejemplo, lo de X, la altura del árbol que a veces no está, o entonces como aclarar qué se supone uno y seguir revisándolo en el caso de que no esté. Exactamente, como dice Lucía, si no tenés la altura del árbol, bueno, se supone que la altura es 3 y seguís. Claro, suponemos un valor nosotros que sea razonable. Sí, no le vas a poner 50 a la altura del árbol, sí, era Claro. una telita chiquita. Tenés que ser un valor razonable, ¿no? Y eso, o sea, la suposición también sirve para. En otro ejercicio decía los que tenían fecha mayor a 2017, si la memoria no me falla, y no tenía nada más de info. Y ahí, tipo, yo era como, bueno, hay dos opciones, o tirar algo de la galera y poner, no sé, 20, 30%, tomar el criterio pesimista y asumir el peor caso posible y decir, bueno, supongo que todas, tengo que recorrer todas, o sea, no sé cuál No de se los dos descarta criterios. ninguna. Claro. No, podés poner alguno de los criterios de esos que vos pusiste, el que saques primero de la galera y justifiques. Está bien, podés decir, mira, tomo un criterio pesimista y que todos, no hay ninguna mayor al 2017, o son todos 2017, no sé, depende del ejercicio, pero que lo justifique así. O tomo un criterio que digo, bueno, la mitad, supongo que la mitad de la mitad. Joder. ¿Mm? Pero ¿de dónde sacás eso, no? Bien, genial. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque la idea era que estas preguntas surjan después. Vamos a resolver, bueno, creo que ya resolvieron ¿está bien? ¿La Yo un resolvieron? poquitito los primeros dos. Bueno, la idea es Sí, yo que, igual. ¿y qué hicieron toda esta semana? Tenían que resolver toda esta Falta guía. materia. Sí, no. Laburar. 4 materias no es nada, muchachos. Eh, ¿Eh? ¿Qué cosa estás haciendo, profe? Y mira, yo estoy haciendo como... Estoy cursando Bueno, también yo. me cago. Sí, sí, ¿viste? Y Stani cuando cursaba hacía 8 o 9 materias juntas. Eh, Bueno, ejercicio 4, 5, 6 y 7. Pero para poder hacerlos todos, porque no nos va a dar el tiempo, vamos a dividirnos en grupos. Entonces hacemos así. Grupo 1, el chico del problema de Linux y compañía, hace el ejercicio 4. Manuel y compañía, el ejercicio 4. Después, el grupo 2 que haga el ejercicio 5. El grupo 3 que haga el ejercicio 6 y el grupo 4 que haga el ejercicio 7. ¿Va bien? Nos tomamos 25 minutos, o sea, hasta las 15:10. Nos tomamos 5 minutos más. y 10 capaz, no sé. 9, 9. Un Hasta poco ahí más 20. generoso. Compro, 9 me sirve. 15 y 20.
Bueno, ya estamos. 15 y 20. ¿Cómo va el equipo 1? En proceso, medios trabados. Uy, qué bárbaro. Estás con Linux vos, por eso. Puede ser. Bueno, equipo 2. Estamos calculando, pero también estamos medio trabados en algunas cosas. Bueno, equipo 3. Equipo 3. Ahí lo estamos terminando, profe, porque el nuestro eran 3 incisos, teníamos que hacer 3 árboles. Pero ya Bueno. nos falta uno solo. Bueno, equipo 4. Sí, nosotros también estamos. Todavía no empezamos con el. O sea, estamos terminando el primer inciso, pero era larguito. Así que. Pero bueno, en esa. El primer inciso. Obtenga los árboles canónicos optimizados justificando las decisiones tomadas. Bueno. Nos tomamos 5 minutos más y largamos. Bueno, vamos a ver de largar entonces con el ejercicio 6
Si no terminaron, que eran 3 incisos, 3 consultas, no importa. Vemos de hacer el primero y el segundo. Entonces ese sería el grupo 3. Ahí comparto, profe. Dale, gracias. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, sí, ahí se ve. Bien. Bueno. Bueno, en el 6 nos daban 4 relaciones con 2 atributos cada una y varios datos. No faltaba ninguno en este caso, casi que no había que asumir nada, creo. Y bueno, había 3 consultas que había que resolver. La primera era esta, seleccionar a 1 a 3 de R1 y R2, bueno, que se cumpla esta igualdad. El árbol canónico nos quedó de esta manera y al optimizarlo, bueno, la selección con el producto cartesiano se convierte en una junta. Bien. Acá el único costo importante es el costo del input de la junta, después el resto va a ser todo pipeline. Recording is on. Así que analizamos eso. En este caso no se podía usar Index Natural Loop Join porque no había índices disponibles sobre R1 y R2. El enunciado decía que eran archivos heap sin índices. Entonces quedaba decidir entre SMJ y BNLJ. Bien. Y aplicamos la fórmula de cada uno. La de BNLJ estaba la incógnita de cuál poníamos, diríamos, del lado izquierdo y cuál del lado derecho. Entonces hicimos el cálculo primero con R1 como externa y R2 como interna. Nos dio 510 accesos. Si lo hiciéramos al revés, nos daba 550. Así que por ahora venía ganando, diríamos, esta opción. ¿Al revés cómo? Haber puesto R2 en este lugar y R1 en este otro. Ah, está bien, está bien. Y si hacemos SMJ, primero había que calcular el costo de ordenar los archivos, como habíamos visto la clase pasada. Y ya ordenar R2 era más caro que el algoritmo de junta anterior, y eso que todavía no habíamos hecho la junta en sí, así que ya lo descartamos. Está bien. Entonces el costo total quedó en 510 accesos por usar BNLJ con este árbol. Está bien. O sea, a ver, el SMJ te dio 67, 567, está bien. Sí, te da más. Sí, el algoritmo de ordenación no era el que estaba en el apunte o que habíamos visto en clase, sino que acá ya había uno específico. Ah, está bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre esta solución? En principio, por lo que está planteando, se lo ve bien. Bien, paso con el B. Dale. Bueno, en este caso era mostrar todos los atributos de R3, que se cumpliera que el atributo A3 fuera menor o igual a 500 y A4 igual a 120. De nuevo, el árbol canónico no era muy complicado. Al optimizarlo, se separaban las selecciones, se hacía cascada, y la duda era cuál selección dejar primera. Entonces analizamos las selectividades de las dos opciones y qué estructuras teníamos. Primero calculamos la cantidad de tuplas que tendrían valor 120. Para esto agarramos el total de tuplas y lo dividimos por la imagen del atributo. La imagen era 50 y la cantidad de tuplas no estaba explícita, pero sí estaba la cantidad de bloques que ocupaba la relación y el factor de bloqueo. Entonces con eso se calculó y nos dio 20, y después al dividirlo
por el total, que era 1000, nos dio un 2%, o sea que filtraba mucho. En cambio, cuando era esta A3 con el rango, si vuelvo acá un cachito, se ve que el dominio de A3 era, bueno, los números naturales del 1 al 1000. O sea que había 1000 valores. Y como dice que la distribución es uniforme, en total entendimos que iban a quedar 500 tuplas que tuvieran de valor A3 menor o igual a 500. Entonces, volviendo acá, la selectividad quedó bastante más grande, porque la mitad, la mitad se filtraba, pero la otra mitad no. Entonces, por ahora venía ganando esta opción. Bien. Sí, que Y ya es después, muy baja, es difícil que esa claro, opción. sí, eso es cierto. Pero bueno, lo quisimos calcular igual para que quedara explícito. Está bien. Después, analizando las estructuras, en el caso de A4, tenemos, según el enunciado, un índice que es uncluster sobre A4. Entonces, la fórmula va a ser la altura del árbol, que era 3, más, bueno, el peor caso, que hubiera una tupla en un bloque, una tupla por bloque. En este caso, como TA4 nos había dado 20, bueno, 3 más 20, 23 accesos. Y si se hubiera seleccionado primero, esto está mal, es con el A3 menor o igual a 500, no había índice, sino que el archivo estaba ordenado por A3. Entonces, al aplicar la expresión, que es el logaritmo en base 2 de la cantidad de bloques, más la cantidad de bloques que ocupa esas tuplas, bueno, nos daba este valor, 53,32, que lo redondeamos a 54. Entonces, dejar así, o sea, seleccionar primero los que tengan valor 120, ganaba tanto por selectividad como por el costo. Y de nuevo, ¿cómo? O sea, conviene dejarlo primero a A4. Claro, así como está. Y bueno, de nuevo, el único costo relevante es el input de esta selección, el resto va a ser todo por pipeline, así que el costo termina quedando en 23 accesos. Y bueno, el inciso C no lo llegamos a terminar, habíamos solo llegado hasta el árbol optimizado y nos había llamado la atención que, bueno, que esta consulta decía distinct, no sé si eso cambiaba en algo para la resolución del ejercicio o no. Eso, ¿vieron ustedes cómo resolver el distinct con Leticia? Se quedaba con los valores diferentes, no dejaba repetidos, me acuerdo de la parte de SQL, pero nada más. Ah, está bien, pero no vieron cómo hacer un cálculo con distinct. No, que yo me acuerdo no hicimos ninguno en clase. Es más, creo que es el único ejercicio donde aparece. No, creo que no habíamos hecho ninguno con eso. Está bien. Bueno, no importa, déjenlo acá, con esos dos que vimos está bien, así le damos lugar a otro grupo. Pero está Bien, muy bien, y me gusta gracias. cómo lo fueron justificando. Después, ¿sabes qué? Hace una cosa, ¿me podría hacer un favor? Te voy Sí, a poner acá mi mail, me lo pasás, así le doy una mirada. ¿a la resolución o al enunciado ese Ah, del la C? resolución. Bueno, sí, Le doy una ahora te lo mirada envío. y te lo copio. Así me ahorras el Dale, trabajo. ya te lo mando y te aviso. Dale, gracias. Bueno, equipo, a ver, el grupo que viene, el ejercicio 7. Hicimos lo que pudimos, no terminamos, pero Pero hiciste el punto A, B, el A y el B. no llegamos a terminar el A. Bueno, no llegaron a Eh, terminar acá. Bueno, ¿y le falta mucho? y no, pero pasa que ahora frenamos para prestar atención a lo Está demás bien. presentaciones. Bueno, dale, vamos. Me gustaría que lo muestren porque es interesante este ejercicio. Bueno, 7.
Y de última lo dejamos planteado para que siga el resto. Le damos un empujón. ¿Se ve? Ah, no. No. Ahora. Debería verse. Yo lo veo. Sí. Joya. Bueno. Pucha, bueno, no copié la consigna. La leo. Dice. Bueno, el inciso A pide obtener árbol canónico optimizado. Y los datos son los siguientes. Bueno, la consigna si la tiene en la mano mejor, porque yo no la copié, perdón. Sí, sí, es gigante. Bueno, arrancamos por el árbol canónico, que es así, sencillito, es un select de estos 3 atributos, que discrimina por todas estas condiciones, que las pusimos acá, y que toma de estas 3 tablas distintas, que son joins, son productos cartesianos. Después, bueno, ahora para obtener el optimizado, hicimos todos los pasos de optimización. Primero separamos cada una de las selecciones de una sola condición. Después, en el paso 2, lo que se hace es sacamos las igualdades de claves y las llevamos a la junta para convertirlas en natural joins. Ahora va a quedar un poquitito más chico y se va a ver todo en una sola pantalla, no se preocupen. Acá llevamos los select lo más cerca de las hojas posible. Acá en este caso todos eran llevables, estos 2 eran solo sobre C, este solo sobre S y este solo sobre T. Después hicimos lo mismo con las proyecciones, las llevamos cerca de las hojas. Bajaron bien. Paso 4 y 5 los hicimos acá juntos. Le puse un recuadro de color a cada selección porque se me ocurrió que era lo más rápido, porque estábamos ya con un poco de apuro. Bueno, sobre el sigma amarillo, según la consigna tenía un índice B+, unclustered, la selectividad era 1 en 10, y bueno, acá se pierde el índice que había en C, después de hacer la selección. ¿Por qué se pierde el índice ahí? Porque siempre se pierde el índice cuando se hace una selección. Axioma. Bien. En el caso de la verde, no usa índice, no hay índice. La selección hay que calcularla. Acá tenemos cómo se calcula. Como estaba hecha en el 2017, hubo que hacer ahí unas sumas de días, pero pasaron 1366 días desde el 1 de marzo del 2017 y todos los días que son posteriores al 1 de diciembre, inclusive del 91, y esto da 0,799 aprox, si quieren. 0,8 totales cualitativo. No pierde índice porque no había. O sea, bueno, técnicamente pierde índice, pero no pierde nada de lo que no hay. Esto es se había perdido con el select anterior. Bueno, el naranja que se hace sobre ese, esta selección no usaba índice. Tomamos criterio pesimista, es de saldo y no había ningún tipo de información. Uno capaz no pensaría que todo el mundo está... Pero bueno, criterio full pesimista, pusimos selecciona todas, pierde índices, cualquier índice que hubiera sobre eso se pierde acá. Y muy parecido es el caso de la violeta. La violeta dice y lo pierde. La selectividad es 1/3 porque es de tipo 3 y hay 3 tipos. Y acá las conclusiones que sacamos son que amarillo se deja porque usa índice. Amarillo era este de acá. Esta joya. Después, lo dejamos porque pérdida de índice, porque ya se perdía, porque ya lo usamos, ya hicimos una selección de arriba de amarillo.
Y naranja y violeta los vamos a postergar porque acá no están aprovechando índices y están haciendo que perdamos los índices que habían que podrían ser útiles en el join. Y encima saldo tiene selectividad 1, o sea que ni siquiera nos va a disminuir. Este tiene selectividad de 1/3, así que disminuye, pero Tampoco es mucho. claro, a nuestro criterio capaz conviene dejar el índice. Pero sería analizar si capaz nos da muy mal después. Y hasta acá llegamos más o menos. Ahora en el paso 6, lo que estábamos haciendo era llevar las selecciones para arriba. Y bueno, dio el campanazo. Pero Nos más o menos faltaba tomar un poco el árbol este también. esto está sin hacer, claramente. Esto está peladísimo. Está bien, sí, sí. Bueno, pero van bien, van bien. Ahora faltaría después, cuando arman el árbol, calcular los costos. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. El equipo, el grupo 1 y el grupo 2, porque ahora el tema es así, ahora la clase le vamos a dar lugar a Stani, porque Stani va a dar, vieron que al final hicimos un cambio en el cronograma y las charlas técnicas no se van a dar, o sea, les comentó eso Leticia ayer, pero sí la va a dar, Stani va a dar hoy, va a hablar de bases de datos distribuidas. Y para no robarle tiempo a él, lo que vamos a hacer es el grupo 1, después termina el ejercicio y me lo pasa por mail, así yo le doy una revisadita. El grupo 2 también, y el grupo 4, que ya lo tienen casi acá, y pásenmelo. Recording has Pero stopped. eso durante o sea, termínenlo después a la tarde o a la noche o mañana, pero dentro de hoy, mañana pásenmelo si tengo tiempo de mirarlo y cualquier cosa les hago una devolución por mail. Ya te mandé uno, Fernando, Y ya del lo vi. grupo 3. Perfecto. Gracias por. Y me lo pasan. Joya, ok. Dale. Manuel, ¿quería decir algo? No, que lo terminamos y te lo pasamos. Dale, perfecto, buenísimo. Bueno, Stani, todo tuyo. Bueno, ok. Un segundito, voy a compartir pantalla. Ahí vamos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, la idea del tema que vamos a ver es una introducción y discutir algunas cuestiones sobre lo que son las bases de datos distribuidas, ¿sí? En principio ustedes están cursando y están terminando, calculo yo que todos, no sé si me dice alguno, a ver quién no cursó la asignatura base de sistemas distribuidos. ¿Hay alguno que no haya cursado? Yo la estoy cursando ahora y creo que la mayoría. Perdón, no te escuché bien. ¿Vos no? Hola. No, sí, la estamos cursando ahora. Ah, listo, bien, entonces en principio todos están cursando, así que bueno, hay muchos conceptos que lo van a tener claro y algunas cosas las vamos a repasar y bueno, la idea es verla dentro del contexto de los sistemas distribuidos, ¿sí? En primer lugar se me ocurrió representar, no se ve muy bien ahora cuando lo expandí un poco la resolución, discúlpenme, pero pensemos en principio en un esquema pensando en objetos y en herencia. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que son las bases de datos, lo que estamos viendo ahora, y por otro lado, como una subclase de lo que es base de datos, lo que es base de datos distribuida. ¿Sí? Y cumpliríamos con la premisa, ¿no? Que una base de datos distribuida es una base de datos, ¿no? Eso está claro. ¿Está? Por ende, una base de datos distribuida hereda, ¿sí? Obviamente, toda la funcionalidad de lo que es una base de datos común, ¿sí? O un motor de base de datos, y obviamente le agrega ciertos componentes, cierta funcionalidad, cierta lógica y ciertas complicaciones, ¿sí? Que van a heredar de los sistemas distribuidos. ¿Sí? Yo puse a los sistemas distribuidos como una clase abstracta. ¿Por qué? Porque en realidad sistemas distribuidos por sí solos no existen, ¿no? Existen ciertas aplicaciones con cierta funcionalidad que pueden o no estar distribuidas. Y de hecho hay algunas que no tienen sentido no estar distribuidas, ¿no? Como puede ser, a ver,
Después podemos discutir algunas cuestiones cuando realmente un sistema es distribuido, pero si yo le digo un sistema de correo electrónico, no tiene sentido que sea centralizado, ¿no? Que esté en una sola máquina. Si es un sistema de chat, de comunicación, de mensajería, no tiene sentido que no sea distribuido, ¿sí? Aunque sea con ciertos niveles de distribución, ¿está? Entonces, cuando hablamos de una base de datos distribuida, estamos diciendo de que es una base de datos y vale todo lo que están viendo, están terminando de ver en la materia, ¿sí? Pero además, la base de datos distribuidas va a agregar, como decíamos, todo lo que va a heredar, ¿sí? Todas las cuestiones propias de los sistemas distribuidos, ¿sí? Y bueno, se me ocurrió hacer una representación para que se entienda un poco en el contexto, ¿sí? Bien, ¿qué es un sistema distribuido? Esto ya han visto en la materia varias definiciones. Esta es una definición que armé yo en algún momento basado en varias definiciones de distintos autores. La leo y la analizamos rápidamente. Dice: un sistema distribuido es una colección de componentes ubicados en distintas computadoras conectadas en red, que se comunican entre sí por mensajes con el objeto de realizar una tarea eminentemente grupal, con un grado de transparencia que da al usuario una imagen de sistema único. Quedó medio larga, pero lo que incluí en esta definición es precisamente todos los elementos específicos y que los distintos autores lo marcaban como cosas importantes, ¿sí? Un poco desmenuzando. Upa, acá tendría que haber algo. Bien, perdí acá un par de... bueno, ahora voy a ver qué es lo que perdí, pero en definitiva, claro. Bueno, perdón. Cosas importantes: primero, colección de componentes, ¿sí? La vamos a analizar acá en la definición. Colección de componentes, o sea, no es un solo gran componente, ¿sí? No es algo monolítico, sino que es una colección, son varios componentes. Mínimamente podemos hablar de 2 componentes, ¿sí? En la mínima expresión, que están ubicados en distintas computadoras, ¿sí? Eso es clave, ¿sí? Para lo que es la definición real de un sistema distribuido. O sea, tiene que estar, esos componentes tienen que estar en distintas computadoras. Si están en la misma computadora, según el autor y según quien lo diga, podemos decir si estamos o no en presencia. Que no, ¿está? Y esas computadoras, además, no me sirve nada que esos componentes estén en 2 computadoras distintas y que no puedan interactuar entre ellos. Entonces, la forma de interactuar, obviamente, es a través de una red de computadoras, ¿está? De una red de datos, ¿está? Bien. Que se comunica entre sí a través de mensajes, eso lo vieron, no hay memoria compartida, sino que la forma en que van a interactuar estos componentes es enviando mensajes a través de la red de datos, ¿sí? Y la idea, obviamente, es que esos componentes realicen una tarea grupal, ¿no? Que tenga algún sentido lógico, ¿sí? De que esos componentes interactúen entre sí enviando y recibiendo mensajes entre ellos, ¿sí? Bien, y con un grado de transparencia que da al usuario una imagen de sistema único es precisamente que para el usuario final, ¿sí? La idea es esconder todo este problema o todas las cuestiones de la distribución, ¿sí? Y el objetivo es lograr que para el usuario final tenga una imagen de un único sistema, un sistema único que transparente, que le oculta precisamente todas las cuestiones de implementación, ¿sí? Disculpen, acá después vamos a buscar. ¿Qué me faltó? Características de los sistemas distribuidos. Bueno, en principio esos procesos, ¿sí? O esos componentes podrían ser obviamente procesos que están en ejecución y están en ejecución en forma concurrente. Ya esto significa que no significa de que si tengo un componente funcionando en una computadora, luego se apaga, se cierra ese y se abre otro en otro lugar. No, van a estar en forma concurrente funcionando, ¿sí? Hay una necesidad de coordinar esos procesos, ¿sí? Y esta es una cuestión clave en los sistemas distribuidos, cómo se coordinan esos componentes. Recién hablé de 2, pero puede haber cientos o miles de componentes que interactúan entre sí y tienen que coordinar su trabajo, ¿sí? Falta de un reloj único y global, y esto es clave al momento de sincronizar en función del tiempo, ¿sí? Esto lo han visto cuando vieron sistemas distribuidos, de que es un gran problema, y hay muchas formas que intentan de alguna manera resolver esta cuestión, ¿no? Falla independiente de los componentes, y eso también es clave en los sistemas distribuidos, y una gran ventaja, ¿sí? Que precisamente traen los sistemas distribuidos es el concepto de falla independiente, es decir, no necesariamente la falla de un componente implica que todos los componentes vayan a fallar, sobre todo si esos componentes están desplegados, ¿sí?
en hardware que posiblemente esté distante geográficamente, ¿sí? O sea, ni siquiera un corte de luz de una ciudad debiera afectar a un componente que capaz que está en otra ciudad, ¿sí? Salvo excepciones, y acá en Argentina cuando se corta la luz en todo el país. Bueno, espacios de dirección independiente, obviamente esto hablábamos por eso la necesidad de que de cada componente tiene su propio espacio de memoria, por ende tienen que compartir los datos a través de mensajes geográficamente distantes, ¿sí? Si bien podemos tener, y hay casos de sistemas distribuidos donde la distribución geográfica es local, ¿sí? Tengo dos máquinas, dos servidores, uno al lado del otro, es un sistema distribuido, ¿sí? Pero muchas veces están separados a grandes distancias, con lo cual implica todo un tema de lo que es la conectividad, ¿sí? Bueno, conectados con una red de datos, obviamente de alguna manera esos componentes que van a interactuar entre sí tienen que estar conectados a través de una red de datos. El concepto de autonomía, así como decíamos falla independiente, es decir, cada componente debiera tener cierta autonomía, ¿sí? El hecho de que un componente se rompa no significa que todos se van a romper, o que un componente saca de servicio, eso no implica que el resto tenga que salir, y que la idea es que cada componente pueda seguir operativo y activo, ¿sí? Y heterogeneidad, porque muchas veces podemos encontrarnos con distintos componentes, con distintos sistemas operativos, y a pesar de ello tener y generar una imagen única para todos los clientes, ¿sí? ¿Por qué distribuir? En realidad yo siempre digo, y lo habrán visto, y cualquier duda, chicos, me interrumpen, ¿eh? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguno que me diga sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Yo siempre digo, lo más sencillo es no distribuir, ¿no? Eso está claro. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? O sea, si puedo tener un sistema centralizado, una única aplicación, lo más simple y sencilla posible, y cumplo con todos los requerimientos funcionales, y obviamente no necesito por ningún motivo plantear una distribución de esa aplicación, es lo más simple y sencillo, ¿sí? Obviamente al momento de plantear y diseñar esa funcionalidad en una aplicación, en un sistema distribuido, me estoy metiendo en ciertas cuestiones técnicas que voy a tener que resolver. Entonces le agrego complejidad a la solución. Si tengo que hacer una calculadora, ¿sí? Como tienen en Windows la calculadora, no hay por qué pensar en hacerla distribuida, no tiene sentido. Está por varias razones, ¿sí? Porque al contrario, creo que generarían más problemas técnicos la distribución de lo que puede aportar, ¿sí? Y no trae ningún beneficio, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué distribuir? ¿Sí? En general, cuando distribuimos tenemos que pensar en los atributos de calidad que bueno, dirán en otras materias, como por ejemplo es la disponibilidad, ¿sí? Que la probabilidad de que un sistema esté continuamente operativo en un intervalo de tiempo, o sea, básicamente lo que se busca es que ese sistema, a pesar de una falla parcial que puede suceder, o sea, que alguno de los nodos o alguno de los componentes falle, la idea es que en sí el sistema siga funcionando, ¿sí? Así globalmente, aunque sea, ¿sí? En forma parcial, ¿está? Y eso es válido, ¿eh? Para un sistema distribuido, de que una falla produzca que alguna funcionalidad no esté operativa, pero sin embargo, si uno lo analiza en forma general y global, está funcionando y está cumpliendo con por lo menos el resto de la funcionalidad, ¿sí? La confiabilidad, dice, probabilidad que el sistema esté operativo en cierto momento. Obviamente, si siempre tenemos algún componente activo y que puede resolver mis necesidades, obviamente eso es por definición que el sistema es más confiable, ¿sí? Cuestiones de rendimiento, el hecho de tener más nodos, más hardware funcionando es muy probable, salvo que cometamos algunos errores de diseño, lo más probable es que obtengamos un beneficio en cuanto a la performance, ¿sí? En cuanto al rendimiento. Y la escalabilidad, porque una vez que distribuimos nuestro sistema, los hemos distribuido, uno puede seguir haciéndolo en general más distribuido, con lo cual puedo agregar componentes que mejoren el rendimiento e indirectamente la escalabilidad, ¿sí? Porque la idea de escalabilidad es que a pesar del aumento de la carga de trabajo, puedo seguir manteniendo ciertos niveles aceptables de rendimiento, y eso se logra a través de
incorporando más nodos de procesamiento, ¿sí? En general, cuando hablamos de sistemas distribuidos, pensamos ¿no? de que precisamente el hecho de tener varios componentes y tener redundancia, porque el hecho de tener varios componentes repetidos, por así decirlo, nos da lo que se llama la redundancia, en particular la redundancia física, ya sea que tengo más hardware o tengo más procesos repetidos redundantes, ¿sí? Eso nos mejora lo que es la tolerancia a fallas, ¿sí? Y aparece un concepto de bien social a los distribuidores, ¿sí? Es operativos, pero el resto sigue funcionando, o eventualmente todos los servicios pueden seguir operando, aunque sea con un rendimiento un poco menor a lo que al rendimiento que teníamos cuando estaba 100% operativo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Un poco repaso de lo que vieron en la materia. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Sí? No, con la Pregunten, porque me gusta. Opa. Bueno, espere que acá hay alguna cosa rara, porque recién estaban. Bien. Vamos de nuevo. Ah, se me desconectó. Perdón, Ya sé lo que pasó. Denme un segundito que si no vamos a poder hacer nada. Bien, ahora pude recuperar las imágenes que me faltaban, las filminas que me faltaban. Bueno, como les decía, un poco después de haber hecho la definición, estos serían las cosas más importantes: colección de componentes ubicados en distintas computadoras conectadas en red, que se comunican entre sí por medio de mensajes, que hay una eminente tarea grupal, ¿sí? O sea, la necesidad de interacción entre esos componentes, y fundamental la imagen de sistema único en sí para el cliente final. Lo que se trata es ocultar lo que es la distribución y que para ese cliente le quede la idea de que hay una única imagen, ¿sí? Un poco para ver cómo se pasa de un sistema centralizado al distribuido. En este primer ejemplo, bueno, tenemos una workstation, una PC, un servidor, no importa, con un único proceso. Acá lo digo como un proceso, con una única aplicación, vamos a poner así. Lo que podemos hacer es dividir ese proceso en dos subprocesos, proceso A y proceso B, que interactúan entre sí. En principio, para algunos, si bien hay una separación de ese gran componente en dos subcomponentes o subsistemas que interactúan entre sí. A ver, acá en esta rayita significa que hay una conexión a nivel entre esos dos procesos, entre el proceso A y el proceso B. Sin embargo, al estar en un mismo hardware, ¿sí? En la misma estación de trabajo, para algunos no es un sistema distribuido porque no cumple con algunas características. Pero si finalmente lo que hacemos es separar y desplegar esos procesos en hardware distintos, en nodos distintos, en estaciones de trabajo distintas, que están conectados en una red de datos, estaríamos en la presencia de un sistema distribuido real, ¿sí?
Bueno, cuestiones técnicas, cuando tenemos un sistema distribuido, en primer lugar es el sistema de comunicación. Ustedes saben que uno de los grandes problemas distribuidos es la latencia o un mensaje o la respuesta de un mensaje que se envía de un proceso a otro, que no llegue la respuesta o que llegue tarde, porque a veces diferenciar si no llegue una respuesta se debe a que el posible destinatario que tiene que darnos una respuesta nunca genera la respuesta o que la respuesta se perdió, ¿sí? Entonces, generalmente eso se resuelve con el famoso timeout, es decir, una vez que un componente envía una solicitud o envía un mensaje a otro componente, espera posiblemente por una respuesta, y si esa respuesta no llega en un tiempo determinado, hay que abortar, porque si no el proceso queda bloqueado esperando una respuesta que nunca va a llegar, ¿no? Entonces, se resuelve qué estrategias vamos a utilizar de acuerdo al contexto de nuestro sistema distribuido, cómo vamos a resolver ese problema de comunicación. Tema de sincronización, cuando tenemos varios componentes y que de alguna manera están haciendo un trabajo en común, es clave cómo lograr que se coordine el trabajo entre esos distintos componentes, ¿sí? Acceso a los recursos, ¿sí? Es una cuestión de cómo sé dónde están los recursos, cómo sé si un nuevo recurso se agregó al sistema o se dio de baja, ¿no? Toda esa gestión también es un tema a resolver. La replicación y la consistencia. Cuando replicamos estamos de alguna manera teniendo varias instancias, ya sea de algún proceso o de datos, ¿sí? Y en el caso de la replicación de datos pasa a tener importancia en el diseño y en el modelo de consistencia que se aplique, ¿sí? Básicamente es cómo mantenemos sincronizadas esas réplicas, esas copias de datos. Sí, existen varias alternativas, varios modelos y todas dependen del contexto o del sistema que estemos diseñando, ¿sí? Tema de la tolerancia a fallas, ¿sí? El hecho de que tengamos replicados y tengamos varios componentes y mucho hardware, obviamente si no planteamos una solución pensando y teniendo en cuenta toda esta replicación que tenemos de recursos, estamos en la misma, ¿sí? Precisamente un sistema distribuido es tolerancia a falla y tenemos esta idea de falla parcial, diseñarlo y de alguna manera implementarlo, ¿sí? No es automático. Y el tema de la seguridad, que también es clave porque sobre todo en los sistemas distribuidos complejos, muy extendidos, bueno, es clave saber quién está accediendo y desde dónde, ¿no? Todo lo que es la autenticación, ¿sí? De quienes interactúan con el sistema distribuido, ¿sí? Bien, vamos a ver, esto también lo habrán visto, un repaso, dos tipos de distribución, distribución vertical y distribución horizontal. Distribución vertical es cuando no es que duplicamos componentes, sino que cada componente, en vez de tener un gran componente, como que dividimos ese componente en varios subcomponentes, ¿sí? Y que entre todos ellos se va a llevar a cabo la funcionalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y por otro lado tenemos la distribución horizontal, que básicamente sí es hacer copias, ¿sí? De esos componentes, entonces de algún a aumentar la performance o más componentes para que en caso de que algún componente falle, los otros puedan seguir respondiendo y resolviendo el trabajo o las solicitudes de parte de los clientes, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de distribución vertical en base de datos. De por sí, en principio y sobre todo hoy en día, cuando hablamos de una base de datos, estamos hablando de una arquitectura distribuida, ¿sí? No porque el sistema o el motor de base de datos esté distribuido, sino que en sí la arquitectura de la aplicación que se conforma entre el motor de base de datos y lo que son las aplicaciones de los clientes están conformando un sistema distribuido, ¿sí? El primer caso, el caso más sencillo y simple, que todavía se sigue usando, y bueno,
un poco surge en a principios de los años 2000 o fines de los 90 o 90 y pico, es la arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? Es una arquitectura típica de las aplicaciones, sobre todo donde los clientes son de tipo aplicaciones de escritorio, ¿sí? Donde tenemos los clientes que son PCs, notebooks o dispositivos que ustedes quieran considerar, que se conectan a través de la red de datos a un servidor de base de datos donde está funcionando el motor de base de datos, ¿sí? Esa es la arquitectura cliente-servidor típica, donde cada cliente, a través de solicitudes, peticiones a la base de datos, va a obtener algún servicio de esa base de datos y va a procesar y mostrar esa información en la aplicación cliente. En sí, uno puede tener la versión más sencilla y simple de este modelo es el motor de base del servidor, ¿sí? Y un único cliente, ¿no? En general uno va a tener más de un cliente, pero en realidad no hay interacción directa entre los clientes, ¿sí? Los clientes interactúan con la base de datos. De hecho, en muchos casos, entre los clientes no hay visibilidad ni siquiera a nivel de red de datos, ¿tá? Sí tienen que tener acceso a los clientes al motor de base de datos, ¿no? Al servidor donde está funcionando el motor de base de datos. Esa es la arquitectura cliente-servidor más simple y sencilla, ¿sí? Otro tipo de arquitectura hoy muy utilizado es lo que es la arquitectura multi-tier, ¿sí? En el primer ejemplo acá a la izquierda, bueno, estaríamos entre una distribución vertical de 2 niveles, ¿no? Por un lado lo que es la base de datos y por el otro lado lo que es los clientes, ¿sí? La primera capa, si sería esta, o tier, la segunda es esta, ¿sí? En las arquitecturas multi-tier, en este caso sería de tres niveles, lo que se hace es separar en parte lo que es la lógica de la aplicación, del negocio, en un servidor, ¿sí? Los clientes pasan a ser clientes más delgados, que tienen, se basan, o realmente los clientes hacen más la funcionalidad de lo que es interfaz de usuario e interacción con el usuario. En el servidor de aplicaciones en sí está la ejecución de la lógica, ¿sí? de lo que es la aplicación, y obviamente todo lo que es el almacenamiento de la información que utiliza esa aplicación está en una base de datos, ¿sí? Esto sería una arquitectura, un ejemplo de una arquitectura de 3 niveles, ¿sí? Base de datos, aplicaciones, cliente o clientes, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieren aportar? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno. Distribución horizontal en base de datos. Bien, ahora ya sí estamos pasando a algunos ejemplos concretos, es decir, bueno, cuando hablamos de base de datos distribuidas, hablamos de distribución horizontal de una base de datos, ¿sí? En esa distribución horizontal, fíjense lo que estamos haciendo, de pasar de un servidor de base de datos que tiene el motor de base de datos, lo que hacemos es tener copias, ¿sí? Instancias de la base de datos, ¿sí? Y cada instancia en principio, ¿sí? Podemos considerarlas que pueden o no ser distintas, ¿sí? Pero fíjense que acá estoy haciendo copias, donde desde el punto de vista físico, ¿sí? Son iguales. O sea, yo tengo, en vez de un servidor, tengo 3 servidores en este caso, ¿sí? En esos 3 servidores tengo 3 instancias del motor de base de datos, 1, 2 y 3, y obviamente estarán los datos en cada una de ellas, ¿sí? En principio podemos pensar que son copias idénticas, ¿sí? Y obviamente, como es un sistema distribuido, eso sí, de alguna manera esas copias, ¿sí? Tienen que estar en una red de datos y obviamente interactúan entre sí, se coordinan, ¿sí? Obviamente esa distribución horizontal de las bases de datos, o sea, esas bases distribuidas en un contexto más real. O sea, esto solo así no tiene mucho sentido, ni siquiera la de arriba, es decir, tener un motor de base de datos, ¿cómo accedo? Está, no, desde la consola, un set, bueno, puede ser. En general, le falta la parte donde las aplicaciones acceden
¿sí? O sea, los usuarios a través de aplicaciones, distintas aplicaciones, acceden a esos datos, ¿sí? Lo mismo, bueno, en este esquema donde sí, estoy distribuyendo mi base de datos, pero me falta, bueno, el resto del contexto, ¿sí? Algunos ejemplos, pues el primer ejemplo, fíjense, mantuve esto de las tres niveles, el nivel de datos, nivel de aplicación, y nivel de los ¿sí? En este caso, tengo dos instancias de la base de datos. Este es un modelo que yo lo voy a comentar. Obviamente es un sistema distribuido, hay conexión entre el primario y secundario, y en general se utiliza la palabra resguardo o backup, sería la traducción, ¿sí? Básicamente se utiliza como un sistema en línea que se mantiene actualizado y está disponible para que en caso de que el primario falle, ¿sí? Salga de servicio, se utilice el de resguardo, ¿sí? Como servidor primario, ¿sí? Básicamente se hace eso, se cambia el rol de resguardo pasa del primario y en algún momento, cuando se recupere el primario original, va a pasar a ser el de resguardo, ¿sí? Los clientes del servidor de aplicaciones accediendo a, en particular, en este caso, al primario, ¿sí? El primario es el sobre el cual se hacen todas las transacciones, consultas y todas las actualizaciones, ¿está? Y de alguna manera hay algunos componentes encargados de mantener la sincronización entre las dos bases de datos y el resguardo secundario, ¿sí? En el ejemplo 2 es un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Donde, bueno, en este caso, lo que es el servidor de aplicaciones, podría haber tenido más de un servidor de aplicaciones, ¿sí? Vamos a suponer que los clientes interactúan con las bases de datos y como pueden ver, los clientes se conectan a distintas bases de datos y distintas instancias. Uno con una instancia de que está en cada una de ellas y en el sentido a cada base de datos que corresponde a base de configuración como para que opciones instaladas se conectan a las distintas bases de datos y entre esas bases de datos, de alguna manera tienen que sincronizar la conexión entre supone que cualquier modificación o cambio que haga cualquier cliente en cualquiera de las bases de datos, en algún momento esa información tiene que estar replicada, ¿sí? Y sincronizada en el resto, ¿sí? Este esquema obviamente es casi un ideal porque trae ventajas, ¿sí? Con respecto al primer ejemplo, obviamente está bueno porque me protege ante una falla del sistema principal, tengo esa copia actualizada, ¿sí? En el segundo ejemplo, tengo la ventaja de que en vez de tener un único servidor, o sea, a nivel capacidad de procesamiento, en vez de tener una, tengo tres, con lo cual el rendimiento debería ser 3 veces más con respecto al ejemplo 1. Obviamente, hay que tener en cuenta cuando hay, sobre todo, operaciones que modifican datos, eso también implica una coordinación entre en este caso, entre las 3 instancias de la base de datos, ¿sí? Y obviamente la transferencia de datos, ¿está? No es instantánea el costo, ¿sí? Si estuviésemos en un ejemplo donde la base de datos ya tiene datos y solo los clientes pueden hacer consultas, obviamente es un modelo muy
muy rendidor, ¿no? Porque cada uno, tengo menos clientes, o sea, distribuyo mis clientes entre las distintas instancias de la base de datos, con lo cual el rendimiento va a ser superior porque estoy dividiendo la carga de trabajo, en este caso, entre 3 servidores. Bien, un poco por definición, es decir, bueno, cuando una base es una base de datos distribuida, y hay por lo menos 2 instancias de gestor de base de datos en nodos distintos conectados a una red de datos, sea una LAN, MAN o WAN, ¿sí? En principio tenemos que tener esa situación, ¿sí? 2 instancias, instancia 1, instancia 2, ¿sí? En nodos distintos. Cuando hablo de nodos distintos, en general se habla de computadoras o hardware distintos, ¿sí? Y que están conectados a través de una red, ¿sí? Y hay una interrelación lógica entre las bases de datos interconectadas, como les decíamos, o sea, de alguna manera o son complementarias o son una réplica exacta, ¿sí? Yo acá lo puse dentro de lo que sería un entorno, ¿sí? Es decir, que es precisamente la idea del concepto de imagen lógica única, ¿sí? Donde el cliente que está accediendo a esa imagen lógica única no sabe exactamente si en realidad al servidor de base de datos se está conectando, ¿sí? Es transparente, no le importa. Accediendo a tal aplicación, conectándose a tal lugar, va a tener acceso a los datos a los cuales quiere acceder, ¿sí? Después, si es la instancia 1, la instancia 2, bueno, eso es lógico, por así decirlo, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Sí? Transparencia en cuanto a la utilización de los datos, que está accediendo no sabe, ¿sí? a qué base de datos, qué instancia está accediendo, de transparencia en la publicación de los datos, transparencia en cuanto a la replicación, es decir, por qué preocuparse y saber si está en la instancia número 2, no tengo que saber que los datos pueden no estar actualizados, se pueden estar pidiendo esos datos y según el modelo de consistencia que se debieran estar actualizados. No le preocupa el problema del sistema distribuido, garantizar, ¿sí? Cumplir con lo que se llama el contrato de replicación que se estableció para ese sistema, ¿sí? Transparencia de fragmentación, vamos a ver ahora algunas cuestiones, es decir, dónde está posiblemente podemos tener, y en este caso no estamos hablando de una replicación exacta, sino que parte de la base de datos está en una instancia, ¿sí? Y otra parte, la parte complementaria, o sea, todo lo que no está de un lado está en el otro. Bueno, cuando el cliente accede a la base de datos, él va a recibir los datos que necesite y que está pidiendo. El problema de la base de datos distribuida es cómo resuelve y obtiene esos datos, ¿sí? Transparencia de diseño, es decir, no importa si son 2, si son 3, si son 5, cómo están hechos, cómo se interconectan. Imagen única, ¿sí? Y transparencia de ejecución se refiere si hay una instancia que no está funcionando, hay un problema de base de datos, cómo gestiona y cómo va a resolver la situación. Sobre todo si usamos replicación. Cuando usamos fragmentación, lo que vamos a ver es que podemos estar un poco flojos en ese sentido, según el caso, ¿no? Fíjense que hay economistas, hay muchas alternativas, ¿sí? Alternativas un poco más simples, un poco más complejas, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La mega que cumple el 100% de los requerimientos o los atributos de calidad posiblemente sean muy complejos y en algún momento ustedes vieron el término trade-off, ¿no se acuerdan? Es decir, sí, es muy rendidor, así bueno, pero si tiene mucho rendimiento puede ser no confiable o no tener ni idea, ¿no? Generalmente empiezan a competir los atributos, por lo cual uno tiene que, al momento de plantear lo que va a implementar, en qué es lo que necesito realmente. Si no, todo es costo, incluso el hardware. No, vamos a distribuir, vamos a hacer 10 instancias replicadas. Ok, hay que comprar el hardware para esas 10 instancias o contratarlo, ¿no? Bien.
Alternativas que tenemos para la distribución. Vamos a ver que como primera alternativa, y posiblemente una de las más simples, porque no nos metemos en lo que es la replicación, y por ende el problema de consistencia. Cuando replicamos, significa que tenemos datos repetidos en distintos lugares, y si tenemos datos repetidos, divididos, en principio repetidos en distintos lugares, y alguna de esas dos copias es modificada por algún proceso, esa misma modificación debiera replicarse en la otra copia. Si no, tenemos un problema de sincronización. Bien, vamos a ver algunas alternativas de distribución con lo que nos permite hacer basadas en no replicar de una manera particionar nuestra base de datos en partes, teniendo para ello distintas alternativas. La primera alternativa sería distribuir las relaciones completas entre los nodos. ¿Qué significa eso? Que agarramos, vamos a suponer que nuestra base de datos tiene 10 tablas, o 10 relaciones, y lo que hacemos es, vamos a suponer que por todo un criterio lógico, es poner 5 de esas tablas o relaciones en un motor de base de datos y las otras 5 en otra instancia. Vamos a suponer que acá puse 5 tablas y en esta otra otras 5 tablas. Cuando el cliente accede a esa imagen lógica única, es un problema del sistema saber y recuperar los datos de la tabla a la cual estoy solicitando la información. Entonces, en principio dirán, bueno, pero ¿para qué lo hago? Bueno, se supone que hay algún sentido lógico. Por ejemplo, que vamos a suponer que cada una de estas son 2 locales distintos, locales de un supermercado. Entonces uno puede agarrar, perdón, no, de un supermercado no, tendría que ser algún otro tipo. Vamos a suponer que acá tengo el local de ventas, que es un supermercado, y acá es todo lo que es la base de datos de administración del personal. Entonces, todo lo que son ventas, control de stock y demás, lo puedo tener en las tablas correspondientes para todo lo que es la transacción de venta, y control de stock, y todo lo que es gestión del personal, todas las tablas relacionadas con presentismo, vacaciones, bueno, liquidación de sueldos en general, lo podría tener en otra base de datos. Entonces, de alguna manera, estoy haciendo una distribución posiblemente en función de la ubicación geográfica. Entonces, dentro del local del supermercado tengo el servidor que pone esas tablas, y lo que es la parte administrativa, tengo el resto de las tablas. Y posiblemente en algún momento alguna aplicación necesite de alguna manera hacer el join entre las tablas que están en distintas ubicaciones, y obviamente va a tener su costo de conectividad, sobre todo si estamos hablando de una ubicación geográfica importante, aunque sea a nivel local, a nivel ciudad, dentro de una MAN. Bueno, pero pero en definitiva los datos van a ser accesibles y se va a poder obtener la información requerida. Eso sería el primer caso donde distribuimos las relaciones completas entre los nodos. La segunda es la fragmentación horizontal, que es colocar un subconjunto de registros de una relación en cada nodo. Piensen acá en este dibujito que tenemos acá, donde tenemos un conjunto de registros, otro conjunto de registros y un tercer conjunto de registros, que los divido en 3 partes. Una parte lo voy a poner en un nodo, otra parte en un segundo nodo y la última parte en el tercer nodo. ¿Por qué haría esto? Bueno, porque precisamente la información de este primer bloque de registros son los más utilizados por ese nodo que se encuentra, por ejemplo, en
sé, en una sucursal determinada, ¿sí? El segundo conjunto corresponde a la segunda sucursal y la tercera a la tercera sucursal. Vamos a suponer, ahora porque se me ocurrió así, es decir, bueno, tengo tres negocios y cada negocio vende un producto distinto, ¿sí? O sea, no venden los mismos productos. ¿Está? Entonces, si en el punto de venta del negocio número 1, ¿sí? Cada vez que se realiza una venta lo registro, ¿sí? Dentro de la tabla que o necesito la información sobre los productos que se venden en esa sucursal. Entonces, esa sería una forma de distribuir, ¿sí? Dividir una relación en n partes y cada partecita va a un nodo. Obviamente hay que analizarlo, estudiarlo, ¿sí? Y ver la conveniencia de plantear esta alternativa, ¿sí? Bueno, y la tercera forma sería lo que es la fragmentación vertical, donde lo que hacemos es dividir una única tabla, ¿sí? En distintos grupos de columnas, ¿sí? Por atributos, ¿no? Y cada una de esas partes la colocamos en distintos, en distintos nodos, ¿sí? También, bueno, por ejemplo, podría ser para la parte de gestión de personal de una empresa que digan, bueno, en la columna de los datos de, no sé, se me ocurre de domicilio y demás, puede ser que sean necesarios para ciertas aplicaciones que se ejecutan en un nodo, o en un, no es una sucursal, bueno, pero una parte de la administración, y otras columnas de esa misma tabla puede ser necesaria para otras aplicaciones. ¿Está? Obviamente esto implica todo un diseño, de decir, bueno, por qué, cómo, cuándo y de qué manera lo hago, porque, bueno, uno a veces está acostumbrado a pensar eso de todo centralizado, tengo todos los datos en una tabla única. Obviamente, como dijimos desde un principio, la mejor solución, la más sencilla y simple es no distribuir. Cuando empezamos con esta distribución nos encontramos con situaciones que hay que analizar la conveniencia por todo lo que implica, ¿no? A nivel diseño e implementación de esa solución. Ni hablar si hay que programar, ¿no? En principio estamos pensando de que tenemos motores de bases de datos distribuidas donde nuestro problema es definir cómo vamos a hacer, por ejemplo, este particionado, ¿no? Pero si en realidad somos los que vamos a diseñar la solución y en definitiva terminar directo o indirectamente en la codificación, obviamente es todo un tema, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de estas alternativas que son sin replicación, fíjense que en estos tres casos, ya sea distribuir las tablas enteras, distribuir un lote, por así decirlo, un subconjunto de registros de una tabla, ¿sí? En cada nodo, o de distribuir ciertas columnas, ¿sí? De cada tabla en distintos nodos, en ningún momento hablamos de que hay replicación, ¿sí? O la tabla está acá o está allá, o ese conjunto de datos está acá o está allá, ¿sí? Con lo cual no tenemos redundancia, ¿no? Y eso implica que obviamente entre la falla, rotura, caída de alguno de estos nodos nos va a faltar información, ¿sí? Obviamente para la gestión de todo esto existe lo que es el esquema de asignación, ¿sí? Que contiene la información de cómo se distribuyen las relaciones entre los nodos, ¿sí? Bien, un poco para que veamos, decir, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo es el SQL para poder acceder a esas tablas que están distribuidas de alguna manera, o a esos campos o atributos que están distribuidos? Un ejemplo de cómo sería una query, una consulta. Como dijimos,
La idea es que el usuario no final, porque esto, bueno, algunos usuarios finales pueden hacer sentencias SQL y obtener su propia información, pero obviamente, generalmente, cuando hacemos las aplicaciones, usamos lo famoso SQL embebido dentro de las aplicaciones, ¿sí? Y cómo hacemos para acceder a esa base de datos que está distribuida, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que tenemos una fragmentación horizontal donde tenemos información de los empleados, ¿sí? En la tabla empleados, bueno, en 3 nodos. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es definir el nombre de la base de datos, el asterisco from, el nombre de la base de datos, el ampersand, que es el at, ¿no? At nodo 1. ¿Sí? Base de datos. ¿Qué ubicación? ¿De qué tabla quiero obtener los datos? ¿Sí? Si yo tengo los datos divididos en 3 fragmentos, fragmentación horizontal, lo que estoy acá es obteniendo todos los registros, ¿sí? O sea, esto sería equivalente a que si tuviese una única tabla con todos los registros, hacer un select asterisco from empleados, ¿sí? Como lo tengo en 3 nodos distintos, ¿sí? La forma de acceder sería de esta manera y estaría obteniendo la unión de todos los subconjuntos de registros de cada una de las tablas que están en distintos nodos. O sea, misma tabla, mismo nombre, no es la misma porque tiene distinto contenido, ¿sí? Pero sería la manera de obtener los registros, todo el 100% de los registros, ¿sí? Y en el caso de la fragmentación vertical, lo que tenemos que hacer es un join entre las distintas tablas, en realidad es la misma tabla que está distribuida en forma vertical entre los distintos nodos. Entonces, lo que hago es obtener todos los registros de, bueno, hago el join entre empleados de nodo 1, empleados de nodo 2 y empleados de nodo 3. ¿Sí? Y bueno, y ahí hago las igualdades de los campos para obtener todos los registros. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Por ahora no. Bueno, bien. ¿Se durmieron o no? ¿Siguen estando o no? Bien. Bueno, Entendido, digamos, entendido. un poquito más. Hasta ahora lo que vimos es cómo distribuir de alguna manera los registros, ya sea a nivel todas las tablas, toda la relación, o por columnas, ¿sí? Por atributos, o por lote de registros, ¿no? Y no estamos haciendo ningún tipo de replicación, ¿sí? Cuando hablamos de replicación de base de datos, tenemos básicamente 2 alternativas. La primera alternativa es una base de datos distribuida completamente replicada, o sea, tengo exactamente 2 copias, ¿sí? 2 copias iguales. La copia A de mi base de datos en el nodo 1, ¿sí? Y la copia B, ¿sí? Que es una copia idéntica de esa base de datos en el nodo 2. ¿Sí? Entonces, bueno, en este modelo de base de datos distribuida completamente replicada, tenemos una copia en cada nodo. Obviamente tenemos una muy alta performance en lo que es la consulta, ¿sí? Porque puedo utilizar cualquiera de los dos nodos, porque la información